Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir a esta primera edición de Conversaciencia fuera de nuestro barrio, fuera de nuestra zona de confort, digamos. Os voy a contar un poco qué consiste esta actividad. Es algo que venimos haciendo desde hace varios meses, una forma de traer a un entorno como las bibliotecas públicas un encuentro entre un investigador, en este caso mi compañero Tarek Hassan, y una periodista, Lorena Sánchez. Los investigadores provienen de un centro de investigación que se llama el CIEMAT. ¿Quién conoce el CIEMAT? Bueno, mejor dicho. Bueno, en fin, aparte de los obvios. El CIEMAT es un centro de investigación que está en Ciudad Universitaria, pasadas las últimas facultades. Es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, un centro público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. De hecho, es el segundo centro público, el segundo organismo público de investigación en cuanto a tamaño, dependiendo de este ministerio. Somos como una 10ª parte del CSIC, es decir, se tratan muchísimos temas de investigación, fundamentalmente orientados tiene una vocación preliminarmente energética, se estudian todo tipo de fuentes de energía, renovables, no renovables, energía nuclear, impacto medioambiental de todas estas tecnologías y conservación del medio ambiente, estudio de la contaminación de los suelos, de la atmósfera, estudio de las radiaciones en el medio ambiente. Y luego tiene otras partes de investigación básica dedicadas también a la biomedicina, por ejemplo, terapias génicas y oncología molecular, y otra parte de física fundamental, física de partículas y cosmología. Como veis, tenemos un amplio abanico de actividades investigadoras y como parte de nuestra obligación como personal científico está la de salir a la sociedad y demostrar los beneficios de la investigación de cara al público. Y qué mejor entorno que una biblioteca pública también como nosotros, que somos un centro público. Y con esa idea nació esta iniciativa llamada Conversaciencia, que tiene como objetivo que esto sea una conversación, no tanto una charla al uso, sino un diálogo entre una periodista en este caso y un investigador en el que podéis participar en cualquier momento. Como vais a ver, es un diálogo interesante entre estas dos personas. Se me ha olvidado la chuleta, pero bueno, no me hace falta porque los conozco a los dos. Tarek Hassan Collado es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador en la unidad CIEMAT Física de Partículas, en la división de astrofísica de partículas, y hoy nos hablará de su trabajo que consiste en observando, el universo, averiguar cómo ese universo se llegó a formarse. Lorena Sánchez, redactora de The Conversation, que es la segunda pata de esta asociación que tenemos entre el CIEMAT y The Conversation. The Conversation es un portal de noticias científicas en español, uno de los más importantes que tenemos a día de hoy, y Lorena es una de las personas más relevantes de esta comunidad. Si no conocéis The Conversation, os animo a seguirlos y a leer la cantidad de información y de noticias científicas que publican. Yo no hago más que presentar y ahora paso el micro y el testigo aquí a mi compañero para que ellos sean los que nos deleiten. Pues es una suerte ver tanta gente que dedica una tarde a venir a escuchar hablar sobre las estrellas. No Además, fe, ¿verdad? ¿no? Decíamos, ¿pero quién va a venir a hablar de estrellas? Unas pocas sillas. Está granizando el mundo se va a caer hoy y hoy vamos a hablar de estrellas. Le comentaba antes a Tarek, no sé si habéis visto Shrek, la película de El Ogro Verde. Comentaba con él una escena del asno y del ogro, que están los dos tumbados así viendo las estrellas, y dice el asno, pero si las estrellas son solamente puntos brillantes. Y dice el ogro, pero la mayoría pero esconden cosas que nadie sabe. Y nadie lo sabe, ni siquiera Tarek, que es el gran astrofísico investigador de las estrellas, sabe muchísimo, hay muchísimas cosas de las estrellas que no se sabe. Aunque os parezca increíble, parece que todas las estrellas son lo mismo. Miramos al cielo cuando hay suerte y se ven aquí por Madrid. Las estrellas son solamente puntos luminosos. ¿Qué es una estrella? Fijaos qué pregunta. ¿Qué es una estrella, tal? ¿Qué es una estrella? ¿Qué es una estrella?
¡No lo sabe! ¿Tú sabías que eras tú una estrella? Sí. ¿Y qué estrella es esta? ¿Qué estrella es esta? Vente a contar que es una estrella, ven para acá. ¿Tú Que sabes aquí qué si es no, una no se estrella? graba. ¿Tú sabrías explicar qué es una estrella? Mira, las estrellas son bolas de plasma, bolas de fuego, más o menos, pero la particularidad que tienen es que generan energía y viven mucho tiempo, ¿vale? Es más o menos la mejor manera de definir qué es una estrella es esa. Hay otras cosas en el espacio que brillan y tal, pero es en el momento en el que en el núcleo de estas estrellas, en su interior, comienza la llama, digamos, ¿no? Comienza la vida de las estrellas. La vida de las estrellas es cuando empiezan a fusionar hidrógeno, que es esto muy famoso que se intenta, el ser humano ahora está intentando replicar la fusión del hidrógeno en centrales para generar energía de la misma manera que el Sol. Espera, eso significa que tendríamos estrellitas. ¿Podemos tener estrellas en un laboratorio? Una estrellita metida dentro de un laboratorio. Literalmente, o sea, no una estrella, algo parecido a una estrella, a un disco, básicamente, un cilindro en el que ocurre lo mismo que pasa aquí dentro. Jesús explicaba que en nuestro edificio, en el CIEMAT, somos el Departamento de Investigación Básica y hay gente que estudia partículas, hay gente que estudiamos astrofísica, que es estudiar estrellas, galaxias, etc. Pues para entender las estrellas hace falta entender las partículas, cómo se fusionan las partículas en el interior para entender cómo nacen las estrellas. Entonces, todo en física generalmente está extremadamente interconectado. Entonces, te vas ahí a estudiar las estrellas, estás contento porque se te da muy bien estudiar las estrellas, y luego te tienes que poner a estudiar física de partículas, que es más complicado. Sobre todo porque si de las estrellas no se sabe todo, de la física de las partículas se sabe aún muchísimo menos. Pero no todas las estrellas son iguales, ¿no? Jesús, ponnos otra foto. ¿Tú te crees que todas las estrellas son iguales? No. Pues mira, esta es una foto de otra estrella, ¿vale? Como podrás observar, es bastante más fea que la que tenemos del Sol. ¿Por qué crees que la del Sol es más bonita? ¿Por qué crees? No, no es porque son distintas. Hay otras estrellas como el Sol que creemos que son muy parecidas al Sol, pero no somos capaces de hacerles fotos. ¿Sabes por qué? A ver, no. Imagínate que yo, en vez de estar aquí, me voy a otra calle por allí lejos. Me verías más pequeñito, ¿verdad? Y si me hicieses una foto con el móvil, pues no me podrías ver igual, ¿a que no? Pues lo que le pasa a las estrellas es que tenemos una estrella cerca, que es el Sol, porque nosotros estamos en la Tierra, que es un planeta que está dando vueltas alrededor del Sol, pero es que la siguiente estrella más cercana a nosotros está muy lejos, a 3 o 4 años luz. Entonces, el problema que tiene la gente que estudiamos estrellas es que tenemos una estrella en la cual podemos estudiar realmente la forma de la estrella, y luego hay algunas poquitas que somos capaces de estudiar su forma, como esta, que es Betelgeuse, pero hay realmente muy pocas estrellas en las que seamos capaces de decir mucho más de que son un punto, de un cierto color. Jesús, pon la siguiente foto. Bueno, esta es pasa al siguiente, Jesús. Que Mira, esta es una foto muy típica. Esto es un cúmulo de galaxias. Uy, un cúmulo de galaxias. Uy, un cúmulo de estrellas. Vale. ¿Qué veis de peculiar en esta foto? Que hay muchas estrellas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más veis aquí? Una parte que está muy azul, efectivamente. Y hay otras estrellas que no son tan azules, ¿verdad? Pues eso es lo primero que se puede aprender de las estrellas. Lo primero, las ves y te das cuenta de que tienen colores diferentes, ¿no? Pues lo primero que estudias en la universidad es que, dependiendo de cómo de caliente está un objeto, emite una luz u otra, ¿no? Por ejemplo, cuando
cuando estás haciendo una fogata y tal y el carbón está candente, brilla. Pero no brilla por una reacción química, brilla porque está caliente, ¿vale? Y cuanto más caliente está, va cambiando el color. Por ejemplo, las llamas de una fogata de madera brillan con un color diferente a las llamas, por ejemplo, de una cocina de gas. Eso significa que la llama del gas, que es azul, está más caliente que el fuego que haces con madera. Y eso tan sencillo, así de sencillo, es saber que las estrellas que veis aquí azules son mucho más calientes que las rojas. Algo tan sencillo como eso nos hace ver que hay tipos de estrellas. Pero, a ver, ¿cuánto de calientes? Es Muy decir, calientes. ¿de qué temperatura estamos hablando? ¿Qué temperatura? ¿Las azules son las más calientes? Las más calientes. ¿De qué temperatura estamos hablando? Pues mira, las rojas, que son las frías, están a miles de grados, ¿vale? Esos son las estrellas frías, ¿vale? Y aquí siempre hablamos, es importante decirlo, que hablando de Shrek, ¿no? Que la vida es como una cebolla y tal. Pues eso es muy bonito. Tal cual. Pues las estrellas también son como una cebolla, ¿no? Entonces, lo que vemos de las estrellas es solo la parte de fuera, porque toda la luz que emite la parte de dentro no sale, solo sale la parte de fuera. Entonces, de estas estrellas tan rojas sabemos que la parte de fuera no está tan caliente, o sea, está caliente, son 2000 grados, ponte, ¿no? Pero 2000 grados para nosotros es nada, está fresquito. Cuando dice nosotros, dice astrofísicos. Astrofísicos. No en la Tierra. No. En la Tierra, 2000 grados te quemas. Te quemas bastante. Mucho. Sí, pero luego te vas a estrellas azules y su superficie está a 20.000, 30.000 grados Kelvin. Sí, o sea que es como casi 100 veces más calientes. Porque esto es una imagen concreta de un espacio, de una región del cielo. Sí. Pero entre las estrellas que vemos hoy cuando miramos al cielo, las hay azules, rojas. Claro. Bueno, aquí se ven poquitas. Pero... Bueno, no, hay que irse al pueblo para ver algo. Pero la particularidad que tiene esta foto es que estos cúmulos de estrellas nos permiten estudiar cómo evolucionan las estrellas, por eso son tan importantes. Tú miras al cielo y verás estrellas empezando por las más calientes, por ejemplo. Verás estrellas azules, luego verás estrellas más amarillentas, anaranjadas. Bueno, esta yo creo que es más amarillenta, más anaranjadas como esta y luego bastante rojas, ¿vale? Eso es como la temperatura va pues de lo más caliente, que son como 30.000 grados, bajando hasta 4.000, 5.000. Nuestro Sol está como a 6.700 grados Kelvin. Nuestro Sol es una estrella extremadamente típica, ¿vale? Es cuando nosotros hacemos mapas de estrellas, la más normal de todas, la que vemos más a menudo, son estrellas como el Sol, ¿vale? La mayoría de estrellas que existen son como el Sol en temperatura. La más probable, vale. No la mayoría, porque la mayoría... La más probable. Claro, hay tantos tipos que decir la mayoría sería complicado, pero ¿qué pasa? Que cuando miramos al cielo, sobre todo vemos las que brillan más. Entonces, aunque tuviésemos cerca... Imaginaos que todos vosotros fueseis estrellas y apagamos las luces, ¿vale? Imaginaos que solo 4 de vosotros sois estrellas brillantes. Entonces, si apagásemos la luz, yo sobre todo vería a esas 4 personas que brillan mucho, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo cuando miramos al cielo. Cuando miramos al cielo vemos o las estrellas que están muy cerca o las estrellas que brillan más. Pero lo que realmente domina es que brillan más. Entonces, generalmente las que vemos con nuestros ojos son las que brillan más. Lo que pasa es que ahora tenemos los astrofísicos, de nuevo, tenemos satélites en el espacio que nos han permitido ver y medir distancias, bla, 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 de miles de millones de estrellas. Entonces, o sea, ahora tenemos una cantidad de conocimiento sobre las estrellas increíble. La variedad de ellas, ¿no? Pero de nuevo, conocemos miles de millones de estrellas, pero ¿a cuántas hemos podido hacer una foto y saber, por ejemplo,
cómo de grandes son, por ejemplo, pues a 1000, ¿vale? Significa que 1.000.000 de veces menos de todas esas estrellas que conocemos, somos capaces realmente de poder medir su tamaño, algo tan sencillo como medir su tamaño. Podemos ver su color, podemos estudiar su espectro, que es básicamente medir cuánto brillan en diferentes colores. No quiero meterme en detalles, pero estudiando el color de las estrellas, somos capaces de medir cuál es su composición química, ¿vale? De nuevo, física de partículas, no astrofísica, física de partículas. Resulta que los átomos emiten luz de ciertos colores y viendo esas líneas en colores concretos, somos capaces de decir, ah, mira, aquí hay oxígeno, ah, mira, aquí hay hidrógeno, ah, mira, aquí hay agua. Ahí hay todo lo que nos compone a nosotros, es decir, incluso el oro, por ejemplo, todo se genera en las estrellas, todo de lo que está hecho, la mesa, mis zapatos, es rec. Sí. Esto es algo que me encanta, como tú ya sabes. Algo que a mí me flipa es que científicos de partículas, de nuevo, hicieron una famosa tabla periódica. ¿Sabéis lo que es la tabla periódica? Es una tabla que te dice los tipos de átomos que hay. Los átomos, ¿sabes qué son? Los átomos es de lo que estamos hechos todo. Todo lo que ves aquí está hecho de átomos. Mírate así el dedo. Mírate el dedo así. Mírate el dedo. Son átomos. Está lleno de átomos. Todos son átomos. Lleno. Entonces, los átomos es como, por ejemplo, en un puzzle. Un puzzle puede ser muy grande, pero está compuesto de piezas de puzzle, ¿no? Entonces las vas poniendo unas con otras. Pues los átomos son lo mismo. Entonces, venga, pues queremos hacer un perro. ¿Cómo hacemos un perro? Pues venga, vamos a juntar unos cuantos átomos de hidrógeno, unos cuantos átomos de oxígeno. Venga, ya tenemos agua. Vamos a coger carbono y vamos a empezar a hacer el puzzle para crear tejido óseo. Tal. Entonces, los átomos es lo que nos define a todos. Pues resulta que la tabla periódica están ordenados por peso, ¿no? por masa. Pues resulta que llega un momento en el que los físicos de partículas ya no sabían cómo era posible formar átomos como los que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, el oro es un mineral que pesa muchísimo. El oro es muy denso. Ser capaces de formar átomos que tengan tantos protones y neutrones dentro es algo extremadamente difícil en la naturaleza. Entonces uno piensa, no, quizás las placas tectónicas cuando chocan y tal producen fricciones muy fuertes. Imposible. O sea, se pensaba que se generaba en la Tierra el oro. Se buscaban maneras, claro, porque se encontraban betas. Entonces se decía, bueno, igual se forman tal. Y si uno va pues a leer los textos de los científicos de hace un siglo, de hace siglo y medio, pues exploraban eso. ¿Cómo es posible que elementos a partir del hierro, sobre todo, ¿no? El hierro es muy pesado, muy pesado. Pues resulta que ahora sabemos, muy a ciencia cierta, y hace muy poquito tuvimos una confirmación muy bonita, sabemos que absolutamente todos los átomos que existen en la Tierra que pesan más que el hierro se han formado cuando mueren las estrellas, cuando explotan. Eso es algo precioso. O sea, si cualquiera de vosotras tiene cualquier cosa de oro, ese oro se formó cuando una estrella explotó. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo la cebolla, cuando explotan las estrellas, lo que pasa es que se forman... Hay muchas maneras en que mueren las estrellas, pero se forman cada vez capas de elementos más pesados en su interior, hasta que llegan al hierro. Entonces, cuando llegan al hierro, es tan pesado que ya no puede la estrella contenerse de manera estable. Y entonces se cae para adentro. Y entonces se implosiona. Y es una implosión. Implosiona, porque se cae hacia adentro. La propia presión que ejercen los átomos para mantenerse el hierro formado no es suficiente, colapsa en un nuevo estado de la materia que entendemos bastante bien, sorprendentemente, y luego explota, porque ya deja de ser estable y explota. Pues en esa explosión
se forman muchos neutrones, que hay gente que no sabe lo que son los neutrones, pero básicamente casi todos los átomos están formados por protones y neutrones, que son partículitas gordas que forman el núcleo de los átomos, y luego los átomos están compuestos también por una nube de electrones que los rodean, ¿vale? Y esos átomos, que son un núcleo y una nube de electrones, se van juntando con otros átomos sin tocarse y forman todo lo que vemos, ¿no? Pues todos los átomos que pesan más que el hierro se forman en ese momento que hay tantos neutrones escapando de la estrella. En ese momento es cuando se forman átomos como el oro. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos visto cómo explotaba una estrella y hemos visto, por lo que explicaba estudiando los colores de las estrellas, hemos visto cómo iba apareciendo el oro. Justo habéis visto después de explotar. Oro en directo. Tal cual, increíble. Sí, sí, sí. ¿Quién lo pillara? Bueno, lo hemos pillado, ¿no? Qué fascinante. Claro, sí. Hemos visto morir una estrella en tus manos. Sí, buah. Pero también las veis nacer. Y otra de las cuestiones que podemos ver, que podéis conocer, es la edad, ¿no? La distinta edad, el distinto momento de evolución de cada una de las estrellas que podéis conocer, ¿no? Justo. Por el color y también supongo que en la imagen. Por esta imagen sabemos cuánto viven las estrellas. Eso es lo comenté antes brevemente. Todas estas estrellas, más o menos, nacieron en el mismo momento. Entonces, ¿cómo nace una estrella? Las estrellas nacen a partir de gas, ¿vale? Entonces, imaginemos que hay una nube de gas en el universo y algo produce pues sopla un poquito ese gas y entonces ese gas al moverse resulta que hay una zona en la que hay un poquito más gas que en otras, ¿no? Entonces, ese gas empieza a juntarse por la gravedad, por la misma fuerza que nos mantiene en la superficie de la Tierra. Cuando tienes una región en la que es un poquito más masiva que otra, pues entonces el gas empieza a acercarse a esa zona en la que hay más masa. Esto es un proceso muy, muy lento, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si hay una gran nube, como por ejemplo la que había aquí, y pasa algo que mueve el gas, se forman estrellas por todas partes, lentamente, pero más o menos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, en las zonas del gas donde se junta más gas, nacen estrellas más grandes, más masivas. Y en otras regiones en las que hay poquito gas, nacen estrellas que son menos masivas. ¿En qué momento nace una estrella? En el momento en el que en el interior de esa bola de gas alcanzas la temperatura suficiente para quemar el hidrógeno, para fusionarlo. En el momento en el que puedes empezar a quemar el hidrógeno, se enciende la estrella, digamos, y es capaz de brillar, básicamente, de brillar por sí misma, ¿no? Una persona autosuficiente. Una estrella autosuficiente. Una mujer una estrella autosuficiente. Y puede brillar una estrella autosuficiente. Y entonces, las más grandes, que son estas que veis azules, diréis, bueno, tienen muchísimo más hidrógeno que las pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ser más grandes necesitan quemar mucho más hidrógeno para mantenerse vivas. Las pequeñitas, como pesan poquito, necesitan quemar muy poquito hidrógeno para mantenerse estables. Entonces, curiosamente, las azules viven muy poquito y después de unos meros 20 millones de años, en 20 millones de años suelen explotar. Mientras que las estrellas más pequeñas, que aquí probablemente no haya, y ahora explicaré por qué, las estrellas más pequeñas duran, por ejemplo, el Sol se cree que durará pues en torno a los 10.000 millones de años, cosas así. 10.000 millones frente a 20. O sea, 10.000 frente a 20 es mucha diferencia. Es una barbaridad de diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta es, oye, ¿y las rojas? ¿Por qué aquí hay estrellas rojas? Pues aquí hay estrellas rojas porque estas estrellas eran las más masivas y como las más masivas se quemaron antes, han pasado a otra fase, ¿no? Y entonces hay estrellas que pasan a se llaman gigantes rojas, que son estas que veis aquí. Y el resto probablemente sean o gigantes, supergigantes azules,
que son las más brillantes, o las normalitas, los puntitos blancos que no llaman la atención, esas son las estrellas que nosotros llamamos estrellas normales. Las soles. Sí, Esos sí, son soles. esos son como los soles de nuestro sistema solar. Y como veis, hay muchísimos más soles claro, que las estrellas brillantes. Pero ¿a que no os estáis fijando en los soles? ¿A que estabais mirando las bonitas, las brillantes? Pues eso es lo que pasa cuando miráis al cielo, que no veis los puntitos pequeños, veis los brillantes. Entonces, ¿en la misma región del cielo pueden estar naciendo y muriendo estrellas a la vez? Sí, continuamente. Las que mueren más son las más masivas, las que juntaron más gas. Esas mueren mucho más rápido. Hay otras estrellas, y esto es algo que me explicaba un compañero, que esta beca que a mí me han dado, están a punto de dársela a mi compañero. Y lo que estudia mi compañero son estrellas muy, muy, muy pequeñitas que se formaron cuando se formó el universo, pero siguen vivas. Entonces, si encuentras una de esas estrellas, es el santo grial de la astrofísica, porque puedes ver de qué estaba compuesto el gas cuando nació el universo. Y dices, si las encuentras, o sea, si las encuentras, no las conocemos. Claro, las más cercanas que conocemos, las imágenes del gran telescopio del James Webb, que ha mostrado estrellas que estaban lo más cercano al origen del universo, pero buscáis estrellas mucho más... Pero es que lo bonito de esto es que una de estas estrellas puede estar aquí en nuestra galaxia. Quizá no te tienes que ir súper lejos, quizás en nuestra galaxia hay una estrella que sigue viva desde el inicio del universo. Y eso es una locura. No te voy a preguntar, porque supongo que forma parte del estudio y ni siquiera sabe cómo se consigue saber que es una estrella que se originó en los inicios del universo. Hemos hablado sobre ello. Entonces lo explico, que es bonito. A ver, yo he dicho que... Es que no he tomado nota. Yo he dicho, así que todos lo tenéis que recordar, que algo sopló en esta nube de gas que había aquí y por eso nacieron las estrellas, ¿no? ¿Se le ocurre a alguien qué pudo ser eso que produjo un empujón en esta nube? ¿Se os ocurre? ¿Perdón? La expansión. ¿La expansión de qué? No, porque la expansión del universo es algo como muy, muy uniforme y todos nos separamos a la vez, ¿no? No hay zonas que chocan con otras, todos nos separamos a la vez. En la expansión del universo es como si todos nosotros en todo momento nos estuviésemos alejando unos de otros. O sea, es una expansión, digamos, uniforme en la sala, ¿no? No es que las paredes se estén alejando de nosotros, no. Es que las paredes se están haciendo más grandes, pero nosotros nos estamos poco a poco alejándonos de otros, ¿no? Es algo bastante complejo. Pero no es la expansión. ¿Se os ocurre otra cosa de la que también hemos hablado que puede...? Tienes que repetir bien la pregunta y darnos un segundo para pensar. Sí. Algo ha producido un empujón muy energético en la nube de gas para que empiecen a formarse estrellas. ¿Qué puede ser? Exacto, una explosión. Una explosión. ¿Una explosión? ¿De dónde vienen las explosiones? De las estrellas muriendo. Entonces, se da esta otra cosa bonita, que es cuando se mueren las estrellas, producen explosiones. Explosiones que forman, digamos, shocks, que forman, ¿cómo se dice en español? Ondas expansivas, ¿no? Como las pelis. Y cuando esa onda expansiva llega a una nube de gas, forma estrellas. Entonces, literalmente... Forma estrellas porque hace que se unan el gas que está en esa nube de gas. Los átomos se unan, que están tan tranquilos, se unan, Exacto, ese gas que estaba tan tranquilo, de repente le empujan y empieza a caerse en una cierta dirección y empiezan a formarse estrellas. Pues bien, ¿qué ha pasado? No solo esa explosión ha empujado el gas, también lo ha alimentado de átomos de la explosión, que viene de la explosión. ¿Y qué hemos dicho que se forma en esas explosiones? Oro, silicio, hierro, átomos pesados, ¿no? Entonces, eso significa que las nuevas estrellas que hemos formado después de esa explosión de una estrella
el gas del que se empiezan a formar las estrellas ya tenía algo heredan de de las viejas estrellas muertas, heredan Exacto. algunos átomos. Eso significa que cuando miramos una estrella y hacemos esto que os explicaba de mirar el espectro, nosotros hablamos del espectro de las estrellas. El espectro lo podéis entender como literalmente como miráis el arco iris. El arco iris, que es la luz blanca del sol, la dividís y tenéis el arco iris. Pues es literalmente mirar con mucho detalle ese arco iris. Es literalmente lo que hacemos. Lo que pasa es que cuando miras muy de cerca empiezas a ver líneas en diferentes colores, ¿no? Pero bueno, mirando esos colores, si tiene una pregunta, por favor, hágala. No acabo de captar porque se quema el hidrógeno para formar una estrella. Pues ¿Se quema? sí. Lo pienso. Pues ¿Por qué se quema el hidrógeno para formar una estrella? La repito para que quede grabado. Sí. ¿Por qué se quema? Mira, una estrella se define como estrella porque es estable durante mucho tiempo, ¿vale? Esto no lo he explicado y es muy importante. Existen dos fuerzas principales que hacen que una estrella esté estable, ¿no? Hay una fuerza que la empuja hacia adentro. ¿Alguien me dice cuál es la fuerza que empuja hacia adentro a las estrellas? La gravedad. Aquí, madre mía, ¿qué profesor tenéis aquí? Exacto. La gravedad claramente empuja todos los átomos de la estrella hacia adentro. ¿Por qué no se va para adentro? Los que hay en el polvo. En cualquiera de estas estrellas, en la foto que teníamos antes del Sol, todo el Sol, todo el plasma que forma la estrella está siendo empujado hacia adentro, ¿no? Por la gravedad. Entonces, necesariamente, si el Sol, le vemos ahí y parece que está bastante tranquilo, no se está cayendo hacia adentro, ¿no? Tiene que haber algo que impida que se caiga hacia adentro, ¿no? Tiene que haber una fuerza hacia afuera. Y esa fuerza es la que se genera con la fusión del hidrógeno, ¿vale? ¿Qué significa la fusión del hidrógeno? Los átomos tienen, un átomo de un hidrógeno es un protón y un electrón, ¿no? Esto no hace falta entenderlo en detalle, ¿vale? Lo que pasa en la fusión, ¿qué significa fusión? Que tú tienes dos átomos y se fusionan, se juntan y se forma un átomo. ¿Un átomo de qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué se forma? Helio, muy bien, exacto. Cuando se fusionan dos átomos de hidrógeno se forma un átomo de helio, ¿vale? Pero pasa algo también, que suelta energía. Que no es un proceso que cueste hacer, no. Es un proceso que en el momento en el que tienes las condiciones para hacerlo, ocurre y además te devuelve energía. Es así de generoso, ¿no? De nuevo, ¿por qué te devuelve energía? Física de partículas. A mí no me preguntes por física de partículas. Yo soy astrofísico. Entonces, esa energía que suelta quemando hidrógeno es la que es capaz de permitir a la estrella contrarrestar la fuerza de la gravedad. Entonces, esa energía que se genera empuja hacia afuera sus propios átomos y hace que la estrella sea estable. Si no, imaginemos que hoy, ahora mismo, se acaba el hidrógeno en el Sol. La liamos. ¡No! La liamos. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento ya es imposible, ya no es capaz de mantener esa presión que mantiene estable a la estrella. ¿Alguien sabe lo que pasa cuando se termina el hidrógeno de una estrella? Se colapsará, exacto. Empieza a colapsarse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se colapsa? Que empieza, como se colapsa, es más denso el centro y empieza a aumentar la temperatura. Aumenta. ¿Cuál era la temperatura del centro del Sol? Más o menos 1.000.000 de grados Kelvin. Ojo, hablábamos que estos son números siempre muy grandes. Es muy complicado que te den igual, ¿no? Pero es importante. La superficie de las estrellas hemos dicho que del Sol era más o menos 6.700, si no recuerdo mal. 6.000 grados Kelvin, ¿vale? Estamos hablando de que el núcleo es 1.000 veces más caliente. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a colapsar, aumenta la temperatura y tiene que tener la temperatura de 100 millones de grados Kelvin, 100 veces más caliente, para empezar a quemar, a fusionar el helio. Ahora ya no el hidrógeno, el helio. Entonces, lo que le pasará al Sol probablemente cuando se muera, bueno, el Sol creo que no es lo suficientemente masivo, pero lo que pasará es que el centro del Sol empezará a colapsar, se calentará muchísimo,
pero cuando las partes del centro se colapsan, las partes externas empiezan a hacerse más grandes. Esto es bastante complicado de entender, pero estas estrellas de aquí, las gigantes rojas, son precisamente eso. Son estrellas que en vez de estar quemando hidrógeno, están quemando helio. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque, de nuevo, miramos su espectro y decimos, pero bueno, aquí hay muchísimo helio, qué curioso. Pues es porque estas estrellas ya han quemado todo su hidrógeno porque lo utilizaron durante su vida y no han muerto todavía porque son capaces todavía de quemar helio. Fusionan helio y luego hay estrellas que incluso fusionan otros elementos. Pero el concepto de quemar hidrógeno y fusionar hidrógeno para generar energía es básicamente para mantenerse estables, para contrarrestar la fuerza que genera la gravedad, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, ha respondido más que de sobra. No sé si se ha llegado. Sí, pero por favor, haced preguntas. Me hace muy feliz las preguntas. Claro, hubo un momento... Ya no sé ni de qué estábamos hablando. No te preocupes que yo te llevo otra vez. Llévame. Pero solo añadir algo que leí hace unos días que me parecía muy bonito, es que, claro, hubo un momento en que los físicos, en que los espectros no se conocían, es decir, todavía Galileo no había llegado con los prismas para conocer cómo se dispersa la luz y conocer el espectro de la luz. Entonces decían que iba a ser imposible saber de qué estaba hecho el Sol, por ejemplo. Nunca vamos a poder dar respuesta a de qué está hecho el Sol, ¿no? Porque no se conocía, era una técnica científica que no conocían todavía. Y fíjate todo lo que saben ahora, pero a lo largo de la conversación has mencionado en varias ocasiones, ha hablado de el tamaño y la forma de las estrellas. Todo esto es todo lo que sabemos, pero hay algo que sabemos poco y es su forma. ¿Te acuerdas que ha dicho? Es que es muy imposible, es muy difícil fotografiarlas, tenemos muy pocas fotos. Entonces acabamos de llegar al momento clave de la conversación con Tarek. Y es la razón por la que le han dado un dineral, una beca en el CIEMAT para la investigación que está desarrollando. Su investigación se llama MicroStar, es el proyecto que lleva a cabo y fundamentalmente, ahora lo vas a explicar tú mejor, yo lo voy a hacer muy brevemente. No sé yo. Fundamentalmente está dirigido, ha encontrado una manera, bueno, ya me has contado más veces que ya se había encontrado, pero tú lo has podido poner a la práctica, lo vas a poder llevar a la práctica, una manera de utilizar unos telescopios rarísimos. Ponos una foto, Jesús, que la tienes ahí. Unos telescopios que se iban a dedicar a buscar materia oscura y Tarek ha dicho, pues yo los voy a usar para conseguir fotografiar estrellas. Cuéntanoslo. A ver, primero, para empezar, ¿ha ¿qué es visto esto? uno de estos telescopios? ¿Alguien ha estado en la isla de La Palma? ¿Sí? Y en el Roque de los Muchachos llegasteis a subir, pues probablemente visteis a unos telescopios parecidos a estos. Unos telescopios que no están dentro de un edificio, que están fuera y que están al aire libre y que son telescopios muy grandes. Se llaman los telescopios MAGIC. Pues, para que os hagáis una idea, los telescopios MAGIC son unos telescopios parecidos a estos que están en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y estos son 17 metros, ¿vale? Es tan grande como un edificio pequeño, ¿vale? Son telescopios muy, muy grandes. Y están a la intemperie, no están como los telescopios normales, que están dentro de como una especie de edificio. Y estos telescopios los hemos hecho no para estudiar las estrellas. Estos instrumentos nos permiten estudiar los fotones, la luz que viene del universo, de agujeros negros supermasivos, etcétera, pero la más energética que existe, ¿vale? Se llaman telescopios Cherenkov. Cherenkov, exacto. ¿Y por qué? Porque la luz Cherenkov es una luz que probablemente habéis visto en las noticias cuando se habla, por ejemplo, de un accidente nuclear y se habla de las piscinas en las que meten los núcleos en la energía nuclear. ¿Alguien ha visto esa imagen en la que brilla, tiene como un tono brillante azulado? Pues esa luz, ese brillo azulado, es la luz Cherenkov. ¿Qué es la luz Cherenkov? Cuando una partícula, por ejemplo la luz, viaja en un medio, por ejemplo el aire, aquí, ahora mismo en esta habitación, ¿no? Viaja a una velocidad, que es la velocidad de la luz en el medio, ¿vale?
la relatividad de Einstein dice que nada es imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? En el vacío. Es importante decir en el vacío. Entonces, ¿qué pasaría si algo produce que por esa ventana entre de repente una partícula o un fotón o lo que sea, una partícula que viaja más rápido que la velocidad de la luz en esta habitación, ¿vale? Porque la luz en el aire no viaja a la misma velocidad que la luz en el vacío. Y eso sí que lo permite la teoría de la relatividad general, que algo viaje casi a la velocidad de la luz en el vacío, aunque no pueda en este medio, porque en este medio normalmente la luz va más lento. Resulta que cuando algo viaja más rápido que la velocidad de la luz en el medio, existe una fuerza que la frena, que frena esa partícula. Es como, tú no puedes ir tan rápido, ¿no? Y cuando se frena, emite esa luz azul, ¿vale? Volvemos al ejemplo del núcleo de las películas, ¿no? Cuando se ve ese brillo azulado en las piscinas, lo que pasa es que ese material nuclear es inestable y de vez en cuando emite partículas alfa, partículas beta, que son muy energéticas. Entonces, son muy energéticas y van muy rápido. Más rápido de lo que puede ir la luz en el agua. Y por eso se frenan emitiendo esa luz azul, ¿vale? Y curiosamente pasa lo mismo cuando estamos mirando, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia, en el que sabemos que hay un agujero negro supermasivo, y sabemos también que emite partículas, ¿no? Porque las hemos detectado, ¿no? Porque las hemos medido con estos telescopios, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que esas partículas que tienen muchísima energía viajan y llegan a la Tierra. Y en la Tierra chocan contra la atmósfera, contra nuestra atmósfera. Y emiten luz Cherenkov porque empiezan a frenarse por el gas de la atmósfera. Porque pasan cerca de átomos de la atmósfera, tal, se forma una cascada de partículas y esas partículas emiten esta luz, ¿no? Entonces, si hacemos una foto a esa luz azul que se forma, que dura Nada. Duran 20 nanosegundos. ¿Alguien sabe lo que es un nanosegundo? 10 a la... Eso es, justo. 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 significa que si cogéis un segundo y lo dividís en 1000 millones, 1000 millones de cachitos, eso es un nanosegundo. Pues estas cascadas duran pocos nanosegundos, ¿vale? Entonces, por eso estos telescopios son tan diferentes a los telescopios normales, porque tienen que hacer fotos no a algo que está brillando, ¿no? Como vosotros ahora, por ejemplo, yo cojo mi móvil y os hago una foto y entonces la cámara pues puede abrir, esperar a que lleguen los fotones y cerrar. Nosotros no podemos hacer eso con estos telescopios porque en nada se han ido, ¿no? Pues por eso estos telescopios son tan diferentes y nos permiten estudiar cosas muy energéticas, porque solo las cosas muy energéticas son capaces de producir fotones. Los fotones son la luz. Pues son capaces de producir fotones que tengan tanta energía como para producir estas cascadas, ¿no? Y poniendo muchos de estos telescopios en el suelo, somos capaces de... Me voy a tirar al barro. Sí. Con esa foto que podría obtener los Cherenkov de esa luz azul, podrías tener o ver el espectro que te daría, no es un espectro ahí, pero sí tendrías información del agujero negro que ha generado esas partículas. Sí, y el espectro aquí no viene de la luz azul, sino que de donde viene es de cuanta más energía tiene la partícula que llega, esa cascada de partículas que te produce y por tanto esa foto a la luz azul es más grande. ¿Y hay alguna foto de esa luz azul? Buah, todas las que quieras. El próximo día traemos una. Pero es que las fotos son feísimas. Son feísimas. Estoy imaginando una nube de luciérnagas. No, mira, es que son feísimas. ¿Sabes por qué son feísimas? Porque como tenemos que hacer fotos tan rápidas, no podemos utilizar las cámaras de los móviles, ¿no? En la cámara del móvil son imágenes que tenemos, ¿cuánto? Pues 20 megapíxeles. 20 megapíxeles significa que la foto tiene 20 millones de píxeles. Estas cámaras, estas de aquí, son las cámaras que utilizan estos telescopios. Las cámaras generalmente tienen
1000 píxeles, Ajá. 2000 píxeles. Eso significa que esas cascadas realmente son un borrón azul que son muy feos, ¿no? Pero el espectro lo sacamos viendo muchas cascadas de una cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, miramos al centro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, vemos que vienen muchas más cascadas de este brillo y pocas de este brillo. Pues ya sabemos que se están produciendo más partículas de esta energía que de esta, ¿no? Ese es uno de los, de nuevo, santos griales de la astrofísica, porque creemos que la materia oscura, la famosa materia oscura, podría estar en estas energías. Esto es. Es Eso decir, es. que podrían detectar el efecto de partículas, si es que son partículas de materia oscura, Exacto. cuando mueren o cuando se aniquilan, justo. Cuando se aniquilan. Podríamos tener la foto de la aniquilación de una Eso partícula de materia oscura, si es que hay partículas, si es que se aniquila y si es que el Cherenkov está apuntando a ese sitio en ese momento. No sabemos nada de No eso. sabemos nada. Pero si lo detectásemos, como son energías tan grandes, es prácticamente imposible hacer ese tipo de cosas de otra manera. Entonces, si se viesen cierto tipo de cosas con estos telescopios, sería, decimos en ciencia, una pistola de humo, ¿no? Cuando ves algo que es muy difícil de explicar de otra manera, no puedes estar 100% seguro que ese algo es la materia oscura, pero es que es muy difícil que sea otra cosa, ¿no? Entonces, eso sería uno de los grandes objetivos científicos de estos telescopios, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago yo. Claro, pero estamos hablando de los telescopios que están en el borde, en lo máximo, en donde más se ha llegado en astrofísica. ¿Es el límite de lo que se conoce o uno de los límites de lo que se conoce? Uno de los límites, es que la astrofísica tiene muchos límites. O muchos bordes, nos ha llegado a muchos bordes por muchos sitios. Sí. Justo, la ciencia siempre la explicamos que es como un globo muy grande, ¿no? Que avanza en muchas direcciones diferentes. Y entonces, muy bonito eso. yo, a lo largo de toda mi vida, quizá voy a conseguir que la superficie de un globo en un punto concreto haga ¡pum! Y suba un poquito. Eso es si tengo suerte, si consigo avanzar un poquito el globo. Pero, o sea, estos telescopios van a ser los mejores telescopios para estudiar un cierto tipo de partículas, pero hay otros telescopios que estudian otros tipos de otras energías. El James Webb estudia energías dentro del óptico ultravioleta, infrarrojo, y instrumentos como el LHC que estudian partículas de otra manera. Exacto. O sea que hay muchas fronteras. Esta explora una frontera y yo lo que pretendo es transformar estos telescopios para explorar otra frontera completamente diferente. Claro. Una mega máquina hiper sofisticada. Sí. ¿Y te la han dejado? Bueno, estamos en ello. ¿Estáis en ello? ¿Estáis convenciéndoles. Sí. Para fotografiar estrellas. Sí. Cuéntame cómo ha sido el proceso, por qué, cómo se cruzó utilizarlos para estudiar estrellas o formas de estrellas, cómo lo vas a hacer y qué esperas conseguir. Sí, pues, a ver, ¿alguno ha visto alguna vez un radiotelescopio? ¿Alguno ha visto qué son los radiotelescopios? Los radiotelescopios son literalmente antenas. O sea, la antena que tenemos para ver la tele es un radiotelescopio, porque está cogiendo ondas de radio. Pues hay antenas de radio pues, que tienen tamaños enormes, de cientos de metros, ¿no? El famoso Arecibo de la película de James Bond y tal, era literalmente cientos de metros, 400 metros me parece que tenía, era alucinante, ¿no? Pues en radio se consiguió mejorar mucho las imágenes que eran capaces de hacer con radio porque juntaban muchos telescopios de radio y hacían que funcionasen como uno, utilizando la técnica de la interferometría. No voy a explicar qué es la interferometría porque es súper complicada, pero sí que voy a explicar que para ser capaz de medir el tamaño de algo, existe necesitas un objetivo, necesitas un telescopio de un cierto tamaño. Pongo un ejemplo. Cuando veis en el fútbol esa gente con unos teleobjetivos así de grandes, no los tienen así por gusto. Si ellos pudiesen ir con un iPhone a hacer fotos en el campo, lo harían.
Pero si quieres una foto con mucho detalle de algo muy pequeño, necesitas una óptica que sea grande. ¿Por qué? Pues porque es así la naturaleza, porque la luz tiene un límite, que es el límite de la difracción, que te obliga a que si quieres detectar un detalle así de pequeño, necesitas un telescopio así de grande. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuanto más grande, más detalle eres capaz de ver, ¿vale? Entonces, vamos a intentar entender cuál es el tamaño de las estrellas para que lo entendamos todos. Una estrella normal tiene el tamaño de una moneda de 2 euros, ¿vale? Si la lleváis a Nueva York vista desde aquí, ¿vale? O sea, si yo pudiese mirar hacia Nueva York y hacer una foto a Nueva York desde aquí, que probablemente sea muy difícil, una moneda de 2 euros a esa distancia tendría el tamaño de las estrellas más grandes que conocemos. ¿Vale? Imagínate el teleobjetivo que necesita pues el teleobjetivo que necesitarías sería de varios cientos de metros. ¿Vale? Pues necesitarías un telescopio óptico de 200 metros, ¿no? ¿Qué pasa? Que es extremadamente caro hacer un telescopio de 200 metros. Es muy difícil, impagable básicamente, impagable. Y entonces lo que se hace es otra cosa, que es, si no podemos comprar un telescopio así de grande, lo que hacemos es, tenemos un telescopio aquí, tenemos otro telescopio ahí, los conectamos de una manera especial y hacemos que funcionen como un solo telescopio. Eso nos permite que de manera virtual sean tan grandes como la distancia entre ellos. No como el tamaño de cada telescopio, sino como su distancia. Entonces, por ejemplo, ¿visteis hace un par de años, que salió en las noticias que hemos hecho la primera foto a un agujero negro, que se veía un burruño y un agujero oscuro? De nuevo, es que son cosas muy feas realmente, son burruños. Es fascinante, que sepas... Fascinantemente burruño. No, que sepas que ya hay imágenes. La fotografía del agujero negro está en los centros de arte contemporáneo. Que sí. Es increíble. Magnífica. Es increíble, es magnífica, pero... Un burruño. Es un burruño. Entonces, ¿cómo fueron capaces de hacer eso? Pues juntaron antenas de radio en toda la Tierra, hicieron un telescopio del tamaño de la Tierra y miraron hacia donde sabían que había un agujero negro. Sagitario. Fueron capaces de mirar primero a M80 y no sé cuántos y después al agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. Y ahí ya estamos seguros 100% de que es un agujero negro por esa foto, ¿no? Porque hay veces que necesitas una foto para estar seguro de que... Claro, es la cuestión de verlo para creerlo. Exacto. Entonces, eso mismo de juntar telescopios para que funcionen como uno, es muy sencillo hacerlo en radio, ya lo entendemos muy bien, ya sabemos cómo funciona, y eso de hecho la foto al agujero negro se hizo con antenas de radio, pero con telescopios ópticos, o sea, telescopios que hacen fotos a lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Telescopios ópticos, es muchísimo más complicado. De nuevo, es muy caro. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, como se hacía, era pues un telescopio junta la luz, otro telescopio junta la luz, y juntamos físicamente los haces de luz por tuberías, ¿no? En las que llevamos la luz. Y los tenemos que hacer controlando la distancia que recorre la luz al nanómetro. O sea, hay que controlarla con una precisión que es extremadamente caro conocer. Muy caro, ¿no? Entonces, existen telescopios que son capaces de hacerlo, pero claro, son telescopios pequeñitos, porque es tan caro ser capaz de controlar con tanta precisión en todo, que claro, esos espejos son carísimos de producir, es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer, por ejemplo, telescopios separados muchas distancias si tienes que conocer esas distancias al nanómetro. De nuevo nano. De nuevo vas a fallar. Claro. Entonces, lo que proponemos nosotros es hacer esa interferometría de una forma diferente, ¿no? ¿Cómo proponemos hacerla? Pues de una manera que se hizo hace 50 años y se dejó de hacer. ¿Por qué? Pues porque no era competitivo, no era competitivo entonces, ¿no?
¿Por qué no era competitivo entonces? Porque necesitabas cámaras, detectores que eran ridículamente rápidos hace 50 años, ¿no? Hace 50 años no se conocían cacharros que fuesen capaces de funcionar a esas velocidades. A la velocidad a la que funcionan, el desarrollo del láser, por ejemplo. Sí, pero es que estas cosas tienen que hacer fotos tienen que hacer 1.000 millones de fotos por segundo. Entonces, claro, hace 50 años hacer 1.000 millones de fotos por segundo no era posible. Además, tenías que controlar los tiempos, tenías que controlar, sincronizar diferentes telescopios con una precisión que entonces era extremadamente difícil. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos ya unos telescopios que tienen cámaras que ya van a esa velocidad. Los tenemos gratis, porque ya los estamos haciendo se están usando para otras cuestiones. Exacto. Entonces ya los estamos construyendo. También estamos construyendo estos telescopios en grupos de muchos telescopios. Eso significa que si los consiguiésemos transformar en interferómetría, podríamos hacer un telescopio de 1 kilómetro de grande, ¿no? Entonces, eso sería la primera vez que somos capaces de hacer un telescopio tan grande en el óptico. El usarlos como interferometría no es solo para tu proyecto, imagino. Sí, es para mi proyecto. Sí, es solo para tu proyecto. Es el único proyecto que está proponiendo, mi proyecto obviamente englobando a mucha más gente, no solo yo, pero somos los que estamos proponiendo transformar un poquito estos telescopios para que esto sea posible. Y entonces, si fuese eso posible, si transformásemos este telescopio que se está construyendo en la isla de La Palma y en Chile, en Paranal, si fuésemos capaces de transformar estos telescopios, que sabemos que podemos, empezaría a ser posible hacer fotos como la que hemos visto del Sol, pero de más estrellas. Y ese es nuestro objetivo. ¿Y qué esperas encontrarte? Bueno, ojalá que la naturaleza me sorprenda, ¿no? Pero por ejemplo, creemos que seremos capaces de ver cómo las estrellas, cuando rotan muy rápido, se achatan, que es una de las fotos que aparecía aquí, se achatan porque giran tan rápido que se amorfan y seremos capaces de estudiar cómo se amorfan, porque la velocidad a la que rota afecta mucho a la vida de una estrella. También seremos capaces, una de las cosas que yo pretendo hacer es hacer la primera foto, no a un agujero negro, pero sí a un planeta pasando, a un exoplaneta, a un planeta en otro sol, pasando por delante de la estrella. Eso es, sí, o sea, me haría famoso si consiguiese hacer eso, ¿vale? O sea, ojalá Dios... Ojalá, aquí estaría yo. ¿Sí? Bueno, no sé yo, sí. Aquí estaría yo. Aquí estarás. Vamos a hacer esa promesa. Si haces una foto a la sombra de un exoplaneta, aquí venimos. O aquí vienes. Yo no he hecho nada. No, es poco probable, pero podría ser. Podría ser perfectamente posible que hagamos la primera foto a la sombra de un exoplaneta. Sería una foto de un efecto real de un exoplaneta, porque todo lo que hay ahora de exoplanetas son indicaciones indirectas de que están allí. Eso es. Por ejemplo, vemos mucho los tránsitos de exoplanetas. ¿Alguien sabe lo que es un tránsito de un exoplaneta? Sí. Justo. ¿Y qué pasa cuando pasa por delante de la estrella? Que bloquea un poquito la luz que viene de esa estrella. Entonces, si tú estás mirando a una estrella que brilla lo que sea, ya hemos dicho que las estrellas viven muchísimo. Y tampoco es que pasen cosas tan increíbles en las estrellas. Las estrellas, o sea, entre comillas, son aburridas en ese sentido. Están millones de años haciendo lo mismo. Claro, exacto. O sea, imagínate, si ya os estáis aburriendo con el tostón que os estoy soltando y llevamos 30 minutos. Pero sabemos cuánto emite una estrella, ¿no? Sabemos cuánto brilla la estrella y de repente hace plop, la luz de la estrella baja y luego sube otra vez. ¿Por qué? Pues porque algo ha pasado por en medio. Por delante, ¿no? Entonces, sabiendo cuánta luz ha bloqueado, sabemos cómo de grande es con respecto a... ¿Puedes poner la luz de la foto? Dios, ya no sé lo que digo. La foto del Sol, por ejemplo, o cualquiera de estas. Sí. Imaginaos que Júpiter pasa por delante y vosotros sois un marciano que está muy lejos, ¿vale? Entonces, Júpiter es un planeta muy grande en comparación con el tamaño del Sol. De hecho, en tamaño es 10 veces
más pequeño que el Sol, pero eso es bastante. Es enorme. Eso significaría que más o menos sería como mi puño, más o menos, ¿vale? Eso significaría que, dependiendo de dónde esté el marciano, vería que Júpiter pasa por aquí, por aquí, por aquí, o no vería ningún tránsito. Porque si Júpiter, por ejemplo, está pasando por ahí, no lo va a ver. está dando vueltas así, el marciano no ve nada. Pero si el marciano justamente está en la dirección de la eclíptica es el plano que forman los planetas dando vueltas alrededor del Sol, y justo en ese plano, los extraterrestres que nos están mirando, que seguro que nos están mirando, verán que el Júpiter, cuando pasa por delante, bloquea una parte bastante grande de la luz del Sol. Pero también verán que, pasado un rato, quizá pasa Marte, que es un puntito pequeñito. Pero como los extraterrestres tienen unos telescopios de la hostia, son capaces de medir esa pequeña variación de la luz que reciben. Exacto, pues eso mismo hacemos nosotros. Entonces, tenemos estrellas, de hecho, la más cercana o de las más cercanas, Próxima Centauri, sabemos que tiene 7 planetas. ¿Por qué? Pues porque vemos que de vez en cuando pasan cosas que hacen que baje un poquito la luz. Pero es que hay veces que baja esto, pero hay veces que baja esto, hay veces que baja esto. Claro, y lo que pasa es que nunca se ha fotografiado esa sombra. No, solo eres capaz de ver cómo baja un poquito la luz. Pero eso no quiere decir que tú estás haciendo la foto de la sombra del planeta pasando por la estrella. Y si fueses capaz de hacer esas fotos y siguieses mejorándolo, no solo podrías ver la foto, podrías ver si tiene atmósfera o no. Por ejemplo, serías capaz de ver, por ejemplo, Saturno. Imagínate que Saturno pasa por aquí. ¿Qué van a ver los extraterrestres? Verán los anillos. Anillos. Claro, porque los anillos también van a bloquear la luz del Sol. Entonces verán los anillos. Entonces nosotros podríamos hacer una foto y de repente ver anillos. O ver algo diferente que no conocemos. Ojalá. Ojalá. Ahí sí que me hago famoso. Siempre vamos viendo cosas diferentes incluso cuando no lo esperamos. Claro. Hay un ratito más para que hagáis preguntas las que consideréis queráis. Seguro que hay un montón en vuestra cabeza, incluso antes de la charla. Seguro que veníais por alguna razón, nos interesaban las estrellas. Y que no os dé vergüenza. Y que no os dé vergüenza, porque después vamos a apagar la luz. A ver los que brillan. A ver cuánta gente... Proviene de la explosión de las estrellas. Por eso es lo que yo he entendido. No, los elementos pesados, que son oro, hierro, esos son los que vienen de las explosiones de las estrellas. O sea, cosas que tú has tocado en tu vida, que tenemos aquí en esta habitación, sabemos que vienen de explosiones de estrellas, ¿no? Esas explosiones de estrellas, esos átomos que salen de las explosiones de las estrellas, llegan a ese gas del que estábamos hablando para formar otras estrellas, que luego explotan y siguen enriqueciendo los gases, y luego la Tierra se forma también a partir de esos gases. Entonces de ahí es donde nacen los elementos. Pero la materia oscura no se sabe de dónde nació. O sea, no se sabe. Si no sabemos qué es la materia oscura, como para saber de dónde ha salido. O sea, a ver, sabemos de dónde ha salido porque tenemos bastante conocimiento sobre cómo nació el universo. Todo. ¿Cómo nació todo? Sabemos cuándo, por lo menos cuándo. Sabemos cuándo y sabemos cómo a partir del 1 a la menos 50 sabemos más o menos lo que pasó en la época inflacionaria, tal. Esto es cosmología, yo no soy cosmólogo. Sabemos cuándo nació la luz, por ejemplo. Exacto, cuando nació la luz. Pero, o sea, sabemos que tuvo que nacer cuando nació el universo, y de hecho sabemos que las galaxias y tal son o sea, necesariamente debe existir la materia oscura para que la materia ordinaria, lo que conocemos, terminase cayendo en ciertas regiones para formar galaxias y tal. O sea que sabemos muy poco de la materia oscura. ¿Por qué? Pues porque no podemos detectarla. Porque es muy difícil detectarla. Es la mayoritaria junto con la energía oscura, creemos. Y la energía oscura, si ya me preguntáis qué es la energía oscura, me levanto y me voy, porque es muy difícil de explicar. Pero se dice que en el universo los números típicos son 20 y pico % materia oscura, 3% materia ordinaria. Esto me lo estoy inventando un poco, pero si no es 2 es 3, si no es 3 es 4. Pero bueno, materia ordinaria es muy poquito, es un 3%,
Materia oscura, si no recuerdo mal, es como 20 no sé cuántos, 29 No sé. o así. Y Y luego el 70 y resto, que es tantos como un era energía 70%, oscura. es energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Mira, si no sabemos lo que es la materia oscura, la energía oscura ya ni os cuento. La energía oscura viene de que sabemos que el universo se expande, ¿no? Y sabemos que el universo se expande cada vez más rápido. Y entonces, si Y ojo vosotros... que te metes en un jardín. Claro, y si vosotros supieseis tanta astrofísica como yo, me diríais, pero ¿cómo se va a expandir cada vez más rápido si todas las fuerzas que conocemos van para adentro, ¿no? Es como si en esta habitación las únicas fuerzas que conociésemos fuese la gravedad, todos tenderíamos a ir al centro. Pero de repente ellos digan, no, nos estamos alejando poco a poco. Entonces tiene que haber algo que nos esté empujando hacia afuera. Pues eso es la energía oscura. Algo que no entendemos lo que es, pero que en las ecuaciones tenemos que ponerlo para que el universo se vaya expandiendo de manera acelerada, como hemos medido. Y no sé si he respondido tu respuesta, pero bueno, lo he intentado. ¿Alguna pregunta más? Que además ha dicho que le encantan. Yo lo gozo. Voy a repetir la pregunta para que quede grabada, si os parece. Una pregunta. Entiendo yo que toda la materia que existe en el universo actualmente viene del Big Bang, o sea, es decir, la materia es la misma. Sí, la energía es la misma. Repite la pregunta. Sí, Es para que quede. la pregunta es, si todo nació a partir del Big Bang, de un punto que contenía toda la energía del universo, eso significa que toda la materia es la misma que desde el principio. Entonces, yo he corregido una cosa. La materia generalmente, cuando hablamos de materia, hablamos de cosas que conocemos, de átomos, ¿vale? De átomos que conocemos. Eso es lo que generalmente nosotros llamamos materia, partículas. Yo con que me digas que es una partícula, yo le llamo materia. ¿Por qué? Pues porque la materia oscura no sé lo que es, pero asumamos que es materia, la energía oscura no sé lo que es. O sea, no tengo ni idea de lo que es, ¿no? ¿Qué pasa? Que la materia se transforma. Entonces, no es la misma que cuando empezó. De hecho, al principio no había materia. Porque cuando nació el universo, era imposible, había tanta energía que era imposible que existiesen partículas. Y según se fue expandiendo el universo, se fue enfriando esa bola de energía, ¿no? Esa bola de energía que era nuestro universo entonces. Y según se fue enfriando, fueron naciendo partículas. Los fotones entre ellas. Los fotones, ¿Y la luz? los electrones, sí. Y de hecho, una de las mayores descubrimientos que hemos tenido en astrofísica fue el fondo de microondas, que si os interesa el nacimiento del universo, os sugiero que lo busquéis porque es precioso. O sea, unos técnicos de antenas que estaban investigando por qué narices cuando ven la tele hay un ruido que no son capaces de quitar. Literalmente unos técnicos de antenas dijeron, venga, vamos a intentar entender de dónde narices viene este ruido que me está fastidiando la tele. Sí, que quiero ver pero tengo que Frasier. discutírtelo un poquito. ¿Qué? Tengo que discutírtelo un poquito, porque bueno. técnicos tampoco eran. Bueno. Eran unos físicos de narices en los laboratorios Bell. O sea, que estaban trabajando con antenas, es verdad. Sí, pero o sea, que no eran unos físicos teóricos de la leche, sino era gente de cacharros, ¿no? De empresa. Que aprovecho para deciros que hay un precioso artículo sobre el fondo cósmico de microondas que se llama Hágase la luz en The Conversation, que es donde yo trabajo. Y son muy, artículos súper sencillos de entender, sí, todos los vais a entender. Divulgación bastante, con artículos de la gente de CIEMAT, por ejemplo, entre otras cosas. Pues lo que estos investigadores vieron es que da igual a dónde mirases, que se veía ese ruido en radio, ¿no? Y resulta que consiguieron demostrar que no era ruido de radio que venía de la Tierra, sino que venía de fuera. Y es algo que viene de todas partes, al mismo tiempo. De todas partes viene ese ruido. Y se ha demostrado que ese ruido, esa emisión en radio, viene de cuando nació la luz, de cuando el universo se iba enfriando, en el momento en el que la luz fue capaz de existir, los fotones, el entorno era lo suficientemente frío para que naciesen los fotones, de repente
se emitieron las ondas de radio que forman el fondo de El microondas. fondo cósmico de microondas. Y es precioso. Es muy bonito. Sí, sí. Y además está en todos los lados y viene por todos los Por sitios. todas partes. Y estudiando ese fondo de microondas somos capaces de tener muchísima información de cómo se formó el universo. ¿Había una pregunta por aquí también? ¿Qué naturaleza son los... es como el James Webb, el interferómetro que tú vas a utilizar para tu investigación? Sí. Son de ese estilo toda la... O sea, prefiero es en el visible, en el infrarrojo... Justo. El James Webb es sobre todo, déjame recordar, es sobre todo infrarrojo, ¿no? Pero tanto el Hubble Space Telescope como el James Webb, ambos, pues Hubble es visible, es lo que vemos nosotros, pero la tecnología de las cámaras, de cómo detectan los fotones, es relativamente parecida, ¿vale? Relativamente parecida. Y es relativamente parecida a las cámaras que tenemos en los móviles, ¿vale? Obviamente hay años luz, ¿no? Pero son tecnologías muy parecidas. Los telescopios que yo pretendo utilizar son el espectro visible, o sea, hablábamos de la luz Cherenkov. La luz Cherenkov es azul, el azul que ves tú con los ojos. Entonces, los chismes que utilizamos para detectar esa luz tan rápida, que se llaman fotomultiplicadores, ¿vale? Puedo explicar cómo funcionan, es un poco técnico, pero bueno, son unos tubos así de gordos. O sea, que un píxel nuestro es un tubo así de gordo, no es ahí un puntito en un No chip. es nano, y tal. esto no es nano. No, esto no es nano, vamos, nano, no. Es así de grande, ¿no? Pero la luz que detectan es la misma, es esa luz azul. Es la que detectaba, por ejemplo, el Hubble. Y por eso somos capaces de hacer fotos a estrellas. Por ejemplo, los radiotelescopios, somos capaces de tener un telescopio del tamaño de la Tierra, o sea, un telescopio enorme, con una resolución loca, ¿no? Para detectar agujeros negros que son muy pequeños, ¿no? Pero las estrellas no emiten mucho en radio. Entonces, si tú quieres estudiar las estrellas, no puedes estudiarlas con ondas de radio, tienes que estudiarlas con fotones de luz visible. Y hacer esa interferometría en el visible... De momento imposible. De momento imposible. De momento. Una pregunta más y nos vamos. Qué pena, se nos ha ido el chavalín. Ya, hombre, pobre, es que aquí... Ha aguantado bien. Escucharme tanto tiempo, pobre. Una pregunta más. Bueno, un poco sobre tu proyecto, ¿cuál es el periodo que está trabajando en ello? Pues hace 2 años me financiaron con 2,5 millones de euros. Y con 2,5 millones de euros cubro 5 años. Entonces, cubren tanto el dinero que me cuestan los cacharros que necesitamos modificar de estos telescopios, lo que es el hardware, para modificar los telescopios para ser capaces de hacer esto, como comprar ordenadores que sean capaces de combinar esas señales de los diferentes telescopios, como también el personal que se necesita para hacer todo esto. Entonces ahora tenemos contratados pues, a 5 personas que están haciendo un poco de todo para ser capaces de... Pues hay unos que saben mucho de programación de no sé qué tipo, hay otros que saben de... Hay otra, la más necesaria de todas es la gestora, que es capaz de llevar la burocracia. O sea, tú no Claro, sabes. eso sí. Tú no sabes. Comprar un ordenador de 300.000 euros es muy complicado burocráticamente. Entonces, o sea, hay gente, cada uno especializado en su tema, que poco a poco pues vamos avanzando y, por ejemplo, ya hemos sido capaces de integrar el primer telescopio de este nuevo array de telescopios, el primero que existe, ya está funcionando en La Palma, ya hemos sido capaces de utilizarlo para medir el tamaño de estrellas. Entonces ya sabemos que el cambio que queremos hacer funciona. O sea, ya le habéis hecho el cambio, ya le habéis implementado el cambio al de Canarias. Sí, ya habéis visto que puede, ya está funcionando. Que puede funcionar. Exacto. Entonces tenemos ahora mismo 3 telescopios, los 2 Magic, que son telescopios antiguos de hace 20 años, y uno de los nuevos, y ya hemos sido capaces de hacer interferometría con estos 3 telescopios. Ahora, ¿qué queda? Pues que se sigan construyendo más telescopios
hacer estas mismas modificaciones para tener un telescopio aún más grande y empezar a explotarlo científicamente. Venga, pues creemos que si miramos a esa estrella vamos a ser capaces de medir cómo rota. Si miramos a esa estrella vamos a ser capaces de estudiar los exoplanetas que están dentro. Tal. Obviamente, cuanto más telescopios se vayan construyendo, más ciencia vamos a poder sacar, ¿no? Pero el demostrar que es posible, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. En 2 años. Me quedan 3 de proyecto. Por lo menos dinero para 3, que luego puede venir más dinero también. Pero, hombre, eso espero. Claro. ¿Nos vemos cuando hagas la foto de la primera sombra de un exoplaneta en la biblioteca? Bueno, pero es que seré rico y famoso. Bueno, bien, pero te dedicas un ratito. Tendré que mirar mi agenda. Nos vemos aquí en 10 años, si os parece, justo, mira qué bien. Sí, fenomenal. Nos vemos aquí en 10 años. Gracias, Tarek. Y un aplauso para Jesús Puerta Pelayo, que es el que se ha inventado esto, para que repitamos.